Buenas noches, chicos. Bueno, hoy vamos a hablar con el tema de ictericia neonatal. Estoy ahorita un poco agripado, así que si me escuchan mal en algún aspecto, me dicen nomás y ya lo repito. Bueno, primero voy a dar una pequeña introducción con respecto a la ictericia neonatal. Cabe que recalcar que la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas que aparece cuando la cifra de bilirrubina es mayor o igual a 5 miligramos por decilitro en el recién nacido. Es una condición muy frecuente en el neonato y pues en la mayoría de las ocasiones es un proceso de transitorio normal. Ahora, si es un favor, se ve normal, ¿no? Ya, perfecto. Bueno, cabe recalcar también que puede ser un signo de enfermedad grave, ya que cuando las cifras de bilirrubina indirecta no conjugadas son muy elevadas, o sea, hay una hiperbilirubinemia indirecta no tratada, esta es potencialmente neurotóxica. ¿Dime? ¿Qué? No, estoy hablando nomás a capela. No, todavía no pasaría, pues solo te introduccionamos. Bueno, les decía, ya que, como se llama? Como sabemos, hay una aumento de la bilirrubina indirecta, ¿no? Que causa una hiperurinemia. Esta es neurotóxica, por lo que hay una tendencia a acumularse en el sistema nervioso central, ya que la bilirrubina es liposoluble y puede aparecer, atravesar la barrera hematoencefálica y este aumento, pues, puede ser causa indirecta de enfermedad que se conoce con Cagníteros, que voy a hablar más adelante. También que la hiperbilirrubina directa aumenta la bilirrubina directa conjugada, que es la hidrosoluble, en un mayor 20% del valor de la bilirrubina total, y es siempre una hiperbilirubinemia mixta por alteración de conjugados por la propia colestasis. Bueno, ahora voy a hablar un poco de la fisiología de la bilirrubina, porque para entender cómo se caracteriza en este caso de los neonatos, pues tenemos que entender cómo es el proceso, ¿no? De formación de la bilirrubina. Entonces, como se ve en la figura, primero empezamos con un proceso de síntesis, ¿no? La síntesis se ve que, bueno, hay un proceso que es la síntesis, el metabolismo, el transporte de bilirrubinemia. Este pigmento proviene, como sabemos, del catabolismo del grupo E, de la hemoglobina en un 75% y pues otras proteínas en un 25% que contiene este núcleo, principalmente la mioglobina y otros pigmentos como citocromos, catalasa, etcétera, ¿no? Y por acción de la hemoxigenasa, que se da en el endotelio reticular, se forma la biliverdina y a partir de esta reacción se pierde un átomo de carbono y sucesivamente una conversión hasta producir, a donde se muestra la producción de la bilirrubina. Posteriormente, la biliverdina, a su vez, por acción de la reductasa biliverdina, se transforma en bilirrubina, ¿no? Ahora, para medir la eliminación pulmonar de monóxido de carbono, que también tiene que ver, se ha visto que el primer día de la producción de bilirrubina es de 8 a 10 miligramos por kilogramo día. Esto es 2 veces más que en un adulto, que es de 3 a 4 miligramos kilogramo día. Esto se debe fundamentalmente a una disminución de la vida media del eritrocito en el recién nacido, que es un aproximado de 70 a 90 días, en contraposición de un adulto, que es de 120 días, y a una degradación acelerada del grupo E por el enorme pozo de tejido hematopoyético que dejó de funcionar al nacimiento. Y esto señala el incremento de la absorción de la bilirrubina enteropática y se explica por qué hay la alta frecuencia de ictericia en el recién nacido en comparación con otras edades. Y bueno, en el caso del transporte, se ve que es una vez producida la bilirrubina, la mayor parte de esta viaja unida a una albúmina de una manera reversible y en una proporción de 1:1. Así ocupa un importante lugar como transportadora. Y otra pequeña parte se transporta como monogluconórido y el otro como diglucurónido de bilirrubina. Y por último, la parte más pequeña viaja como bilirrubina libre en el plasma. ¿Y cómo se da el metabolismo hepático? La bilirrubina, una vez disociada de la albúmina, es captada en el hígado por una proteína transportadora, en este caso la proteína Y, ¿no? En menor grado y por la proteína Z del citoplasma hepático. Y para su excreción en la bilirrubina requiere tornarse hidrosoluble, de tal manera que cada molécula es conjugada en un ácido glucurónico por acción de la UEP, glucuroniltransferasa. Y esta de la bilirrubina se excreta a través de la bilis y 2/3 en forma de diclorónico y el restante como monoglucurónico, ¿no? Y como en la vida fetal en el intestino no funciona, los sistemas de conjugación y transporte hepático están relativamente inactivos en el feto.
De modo que la bilirrubina producida a partir de los eritrocitos fetales en el útero principalmente circula en la forma de no conjugada. Esta bilirrubina es unida a la albúmina y es relativamente lipofílica y puede ser transferida a través de la placenta, la circulación materna para su conjugación y excreción en el hígado materno, ¿no? En el caso de la excreción, este proceso involucra un mecanismo de transporte activo, ya que la cantidad de bilis que el canalicolo biliar es 100 veces mayor que el citoplasma hepático y esa capacidad de excreción no parece estar alterada en el recién nacido, ¿no? Y en el caso de la absorción existe igual que para otros compuestos. La absorción enterohepática de bilirrubina, para ello el monoglucoronato y el dicloronato de bilirrubina, por ser relativamente inestables, son hidrolizados con facilidad en la bilirrubina no conjugada, tanto como por el alcalino del medio duodenal como por la acción de la beta-glucuronidasa, enzima presente también en grandes concentraciones en donde se ha nacido pretérmino. Y la bilirrubina no conjugada se absorbe y llega al hígado por el sistema porta. En el neonato, además de la gran actividad de la beta-glucuronidasa, la relativa ausencia de la flora intestinal que reduce la bilirrubina a urobilinógeno permite que la absorción de enterohepática sea mayor. Ahora, en la ictericia pues tenemos definiciones, ¿no? Y entonces definiciones que nos importan más es saber qué es una ictericia fisiológica y qué es una ictericia patológica, ¿no? En el caso de la ictericia fisiológica, esta aparece a partir del segundo día de vida por asociaciones de factores como la destrucción de los hematíes fetales y la inmadurez transitoria de la conjugación hepática también y con ausencia de la patología de base, ¿no? Esta ictericia fisiológica se caracteriza por cumplir, pues, estos criterios, ¿no? Esto lo he sacado del libro del MIR. Primero, que hay una bilirrubina directa que es menor a 2 miligramos por decilitro. Una bilirrubina indirecta en sangre en cordón menor o igual a 3 miligramos decilitro. Un incremento de bilirrubina total menor o igual a 5 miligramos decilitro día. Esta ictericia fisiológica debe tener una duración inferior a 7 días. Y en el caso de recién nacidos pretérmino, esta puede ser un poco más prolongado, pero generalmente es pues menor a 7 días, ¿no? En la bilirrubina total es menor o igual a 12 miligramos en recién nacido término. Y en el caso de que fuese un recién nacido pretérmino, puede oscilar entre menor o igual a 14 miligramos de decilitro. ¿Y qué pasa? El inicio es después de las primeras 24 horas de vida, no se da antes de las primeras 24 días, sino ya pasaría a ser una ictericia patológica, ¿no? Ahora, en el recién nacido pretérmino generalmente este tiempo es aún más tardío. Y como podemos ver en la imagen inferior, vemos, por ejemplo, también es el libro del MIR, por ejemplo, vemos que en un recién nacido término, el inicio de la ictericia fisiológica, pues generalmente es de los 2 a 3 días, ¿no? Y pues puede tener una duración de 5 a 7 días como máximo. Hasta ese punto nos podemos decir que estamos presentes en una ictericia fisiológica. Pero ¿qué pasa en un recién nacido pretérmino? Como ya le expliqué, estos tiempos se prolongan. Entonces, generalmente, si nosotros tenemos el caso de que estamos frente a un pretérmino, pues entonces nosotros podemos asumir que si se presenta esta ictericia después de los 13, 4 días, todavía para nosotros es considerada fisiológica, ¿no? Y esta puede llegar a durar hasta 6 a 8 días y después desaparecer. Ahora, ¿cuándo es la ictericia fisiológica? Pues obviamente cuando uno cumple los criterios de la ictericia fisiológica y se traduce como una patología subyacente. Aquí los niveles de bilirrubina séricas que se asocian con la aparición de ictericia nuclear dependen de la etiología de la ictericia, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico donde se compara, por ejemplo, los tres casos en que se puede presentar, aunque hay otros más, de ictericia, ¿no? Primero tenemos la patológica, que como ya les mencioné, por ejemplo, en un caso, si no aplica el caso de fisiológica, sería primero que sea en las primeras 24 horas, ¿no? En la fisiológica tiene una duración de 2 a 3 días y en la lactancia materna generalmente es al fin de la primera semana, ¿no? No antes, ¿no? En la duración, generalmente la patológica dura mayor a 15 días, en la fisiológica es menor a 15 días, ¿no? Y en la lactancia materna, pues puede tener 3 a 6 semanas. Ahora, en el caso de la duración, en el caso de la fisiológica, la mayoría de los libros concuerdan que puede durar hasta 7 días, pero hay casos, por ejemplo, que libros como el MIR, pues lo consideran de 15, ¿no? Ahora, en el caso de la patológica, el tipo que puede darse en la ictericia puede ser un tipo indirecta o indirecta, y en la fisiológica generalmente es de tipo indirecto. Y en la lactancia materna, igual. En el caso del tratamiento de la patológica, pues es según la causa y pues puede estar entre fototerapia de inicio o extendida transfusión en casos ya muy severos de hiperbilirubinemia, ¿no?
Y en la fisiológica, pues tampoco precisa, y en la lactancia materna es cuestión de suspender un tiempo y pues se le va a pasar, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, esto es muy importante porque hay tablas, ¿no? Hay tablas como les voy a hablar más adelante, que nos sirve, por ejemplo, para la hora de hacer tratamiento, que tenemos que catalogar a nuestro pacientito, pues en tal caso de si tenemos un paciente de alto riesgo, y de bajo riesgo, ¿no? Entonces, primero, ¿cuándo catalogamos un paciente que pues, tiene alto riesgo? Primero, es que los niveles de bilirrubina total y la bilirrubina total conjugada pues, están previo a la alta en una zona de alto riesgo, que después les voy a mostrar una tabla donde se ve entre cuánto está alta, media y baja, ¿no? Y ahora, también está una ictericia observada en las primeras 24 horas. Si se presenta una incompatibilidad del grupo sanguíneo con una prueba de antiglobulina positiva o otra enfermedad hemolítica conocida, o deficiencia de la glucosa 6 transferasa, ¿no? También edad gestacional es de 35 a 36 semanas y pues un hermano anterior recibido que haya recibido fototerapia, presencia de cefalomatomas o hematomas importantes y pues si hay lactancia materna exclusiva, ¿no? Especialmente si la lactancia no va bien o si hay pérdida de peso y es excesiva, ¿no? También un factor de riesgo es que el paciente sea de raza de Asia Oriental, ¿no? Generalmente puede darse, ¿no? El caso. Ahora, en factores de riesgos menores, pues también que es nivel de bilirrubina total o bilirrubina total conjugada previo en una zona de riesgo intermedio, una edad gestacional de 37 a 38 semanas. Mientras más cerca al término menor factor de riesgo tienen, ¿no? Obviamente los niños con más pretérminos, entonces pueden tener más probabilidad de presentar ictericia fisiológica, ¿no? También que usted tenga un hermano anterior con ictericia, pero no necesariamente que haya sido tratado, porque eso ya sería un de alto riesgo, ¿no? Un lactante macrosómico de madre diabética, pues una edad materna de mayores de 35 años y de género masculino, ¿no? Ahora, en el caso de los factores que podrían provocar una disminución de riesgo, pues sería, como sabemos, un nivel de bilirrubina total o bilirrubina total conjugada previo al alta en una zona de bajo riesgo, entonces no tenemos que preguntar tanto. Edad gestacional mayor o igual a 41 semanas, bueno, mencioné, mientras más cerca al término, pues mejor, ¿no? También una alimentación exclusiva con biberón, esto más por el factor de que puede darse ictericia por lactancia materna. La raza negra también hace como un factor más o menos protector que puede evitar, por ejemplo, que haga ictericia, ¿no? Aunque es discutible. También una alta de hospital después de las 72 horas, porque claramente pues se quedan tiempo, ¿no? Y si se va a las 72 horas es buen pronóstico. Ahora, en la etiología, bueno, en el caso de la hiperbilirubinemia indirecta, que pues es generalmente la que vamos a ver, inicialmente, bueno, esto les voy a decir, no está en los tiempos, pero esa se clasifica como una no hemolítica, pues en una hemolítica, ¿no? Y esta hemolítica, en el caso de esta patología especial, pues tenemos una inmune y una no inmune. En una inmune nosotros tenemos que pensar en una isoinmunización por incompatibilidad de grupos entre madre e hijo, y en la no inmune tenemos debido a defectos eritrocitarios, ¿no? Como esferocitosis, lipocitosis, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobinopatías o pues de causa mecánica como microangiopatía o CID, ¿no? También esta división que les mencioné de inmune y no inmune, de ictericia también de la ictericia hemolítica, depende también de los resultados de test de COMS, ¿no? Si el test de COMS es indirecto, detecta pues, anticuerpos plasmáticos circulantes que se realiza en la sangre materna, mientras que el test de COMS directo se localiza en anticuerpos adheridos a la membrana celular de los eritrocitos que se han inmunizado. Esto ya se hará en la sangre del neonato, entonces esto es muy importante a la hora de tener en cuenta, por lo menos, hacer un test de COMS, ¿no? Ahora, bueno, para detallando en la hiperbilirubinemia indirecta, pues tenemos primero varios casos, ¿no? Primero vamos a hablar de los de aumento de producción. Aquí tenemos las anemias hemolíticas, ¿no? Las transfusiones o los aumentos de circulación enterohepática y también las infecciones. También podemos ver que en el caso de aumento de producción, pues, lo podemos dividir, por ejemplo, en la reabsorción de hematomas. Tenemos de tipo hepático, esplénico, suprarrenal o los cefalomatomas. También tenemos la policitemia por liberación de bilirrubina tras la disrupción de hematíes sobrantes. También infecciones bacterianas, especialmente los gram negativos, y pues aquí está en el aumento de la producción puede estar también, como se llama, las infecciones tipo TORCH, ¿no? Que son todos estos casos en que se puede elevar la bilirrubina, ¿no?
También, ahora tenemos en el caso de la disminución de la conjugación hepática, es generalmente por un déficit genético, por prematuridad, hipoxia o hipotiroidismo. Aquí es donde entran las enfermedades de síndrome de Crigler-Najjar o de Gilbert, ¿no? Que seguramente alguna vez la han ido a escuchar. También tenemos la de la competencia enzimática, ¿no? Aquí entra la causa de lactancia materna. Tenemos la disminución de captación hepática, ¿no? Esta es por la disminución de la circulación enterohepática, que produce una obstrucción gastrointestinal y por consiguientemente también otra causa de la disminución de la captación hepática también puede ser la deshidratación, ¿no? Si llegas a presentar el niño deshidratación. Ahora, en el caso de la hiperbilirubinemia directa, esta se considera a la, ¿cómo se llama? A la colestasis neonatal. Como se considera la colestasis neonatal cuando la cifra de bilirrubina directa es superior a 2 miligramos de cilitro o supone más del 20% del total, independientemente de las horas de vida. Esto es importante porque ¿cómo se llama? La colestasis es una de las principales causas, ¿no? Ya que en el caso de la obstrucción de la vía biliar, pues tenemos la 3 de las vías biliares extrahepáticas y también el quiste cordíaco, como otras más, ¿no? Pero en el caso de la atresia de las biliares extrahepáticas, es la forma más frecuente, más común que nosotros podemos encontrar si nos dicen en cualquier caso clínico, pues que es una hiperbilinemia directa. Lo más común que puede haber es una atresia de vías biliares extrahepáticas y esta se caracteriza por la obliteración progresiva de los conductos biliares extrahepáticos. Estas constituyen la principal indicación de trasplante hepático infantil y la causa más frecuente de hepatopatía en la infancia. Y la etiología generalmente es desconocida, ¿no? Aunque se sabe que no es una enfermedad hereditaria, y el cuadro clínico típico es un recién nacido a término sano, con fenotipo y pesos normales, que se desarrolla y se inicia con acolia en las primeras 2 semanas de vida. Generalmente estas atresias, pues a la exploración se presenta una hepatomegalia firme, con desarrollo posterior de signos de hipertensión portal y pues puede llegar a presentar incluso esplenomegalia. También puede evolucionar a cirrosis, insuficiencia hepática, bueno, pero es de los casos más, en el caso de hiperbilinemia directa, el más común. Pero generalmente en nuestros casos que pueden venir en los hospitales, pues generalmente va a ser de indirecta, en el mayor caso de todos, ¿no? Uh, Ahora, también hay una colestasis neonatal intrahepática, ¿no? Esta puede ser por nutrición parenteral prolongada, infecciones, metabolopatías como la galactosemia, colestasis intrahepática familiar, déficit de alfa-1 hemocromatosis neonatal, ¿cómo se llama? Panhipotiroidismo, daño hepático secundario, enfermedad de crítica. También, como vemos en las alteraciones intrahepáticas, tenemos por la obstrucción, tenemos la enfermedad de Alagile, algo así, no sé muy bien la pronunciación, pero esta es una enfermedad que causa una colestasis neonatal en la que existe atresia de vías biliares intrahepáticas y es un síndrome de herencia autosómica recesiva que se asocia a malformaciones cardíacas, como estenosis pulmonar. Y tenemos la enfermedad de Caroli o ectasia comunicante de vías biliares intrahepáticas, que es una enfermedad congénita caracterizada por múltiples dilataciones saculares o quísticas de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Aparte, tendríamos que tener en cuenta que cualquier caso de colistasis causa una ictericia verdínica, ¿no? De color amarillento verdoso, que sugiere una complicaciones en la excreción biliar y por tanto un problema hepático. Entonces, eso, por ejemplo, nos puede dar una intuición a la hora de hacer un examen físico, ¿no? En el caso de la clínica, pues la clínica, bueno, no es muy compleja, o sea, como lo ven en las diapositivas, dice un inicio de esta coloración amarillento, ¿no? De la cara y conjuntivas y un descenso progresivo hasta los pies a medida de que aumentan los niveles, ¿no? Y cuando llega hasta los pies, la cifra estimada generalmente es de mayor a 20 miligramos de cilitro, ¿no? Ahora, pues, esta se puede asociar a síntomas como letargia, rechazo de las tomas, y en caso de colestasis, pues es una ictericia asociada a coluria, colia o hipocolia, ¿no? Como podemos ver en la imagen, que son unas heces acólicas. También puede presentarse hepatoesplenomegalia, pueden existir hipoproteinemia, trastornos hemorrágicos, etcétera. ¿Cuál es lo más importante en la clínica? Pues en el caso de que, bueno, estamos diciendo en un hospital, digamos, que no podamos medir, ¿no? No tengamos laboratorio ni nada. Entonces, sería bueno, pues, que nosotros tenemos constancia de las zonas de Kramer. Estas zonas de Kramer, como sabemos, dependiendo de la zona donde llega el tinte, pues, escaso amarillento,
dar una aproximación de cuánto, pues, aproximadamente la bilirrubina, ¿no? La que nosotros podríamos esperar y, pues, de repente nosotros derivar en caso, ¿no? Que estemos en, no sé, un serum o un lugar donde no tengamos, ¿no? Laboratorio. Por ejemplo, una zona de Kramer 1, pues nosotros podemos decir, como se ve en la imagen, cuando pues si ocupa la cara, es la zona de Kramer 1. Entonces, podemos nosotros asumir que los valores están menor a 5 miligramos de cilitro, ¿no? Una zona de Kramer de 2 ya es cuando está en la mitad superior de los troncos. Como podemos ver en la imagen, este es un valor oscilante más o menos 5 a 12. Si incluye el abdomen, nosotros ya pensamos pues de un valor de 8 a 16. Y pues bueno, si ya incluye la porción próxima de las extremidades, pues de 10 a 15 y la porción distal de extremidades de 15 miligramos. Como ven, los rangos son muy amplios. Obviamente esta soda de Kramer es más para que nos dé una percepción así general, ¿no? Obviamente es como ven los rangos, o sea, es muy amplio, pues entonces como que no es exacto, ¿no? Entonces, no podríamos asumir per se por esta tabla, pero nos puede dar una gran primera impresión a la hora de nosotros poder diagnosticar y poder tratar, ¿no? Ahora, en el caso del diagnóstico, bueno, primero, bueno, esto lo saqué de la BMJ, ¿no? Donde esta la divide, por ejemplo, en unas primeras investigaciones y unas investigaciones a considerar. O sea, las primeras investigaciones son lo primerito que debemos que pedir, ¿no? Al inicio. Primero tenemos el bilirrubinómetro transcutáneo. Esto generalmente hay algunos hospitales, otros no los tienen, ¿no? Que es una prueba de pantalla. Esta necesita una confirmación mediante la medición de la bilirrubina sérica total. Si el valor es una medición transcutánea es mayor a 205,2 micromoles, ya nosotros podemos considerar lo que es elevado, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, lo que más probable nosotros podemos tener en la mano puede ser una bilirrubina sérica total, ¿no? Esta es la mejor prueba para confirmar el diagnóstico y ya pues que recolecta sangre y pues el objetivo es mantener alejada de las fuentes de luz fuertes porque esto nos puede alterar los valores y pues nosotros lo que debemos esperar generalmente es eh, por ejemplo, un valor mayor a 12 miligramos de cilitro ya nos podría estar aumentado, pero cabe recalcar que para los valores de bilirrubina sérica hay tablas según primero la semana de edad gestacional en que nació, ¿no? Y también en qué tanto en el tiempo está ubicado, ¿no? Y así nosotros recién catalogamos cuánto nosotros consideraríamos, ¿cómo se llama? Alto valor, porque, o sea, per se un valor no es. Depende pues, de la semana de la gestacional y muchos otros factores, dependiendo del tiempo ya después de haber nacido. Entonces, con esas tablas, nosotros ya nos guiamos para el tratamiento. También tenemos la prueba directa de Kunz. Generalmente esto nos va a servir para diagnosticar su inmunización ABO o RH. Y la bilirrubina sérica directa, ¿no? Tenemos la fraccionada directa, que pues un valor de 2 miligramos de cilitro, pues ya nos dice que hay una aumento, ¿no? Drástico. También tenemos la bilirrubina indirecta, no conjugada, que también lo podemos valorar. El hematocrito también, que pues esto se hace por las muestras capilares que suelen ser suficientes y se puede ser venoso o arterial, generalmente para confirmar casos de policitemia, que también están ligados al diagnóstico, ¿no? De ictericia. Uh, También puede haber, nos puede decir también de una anemia hemolítica, puede ser también probable también que se pueda usar para este caso. En el caso de un hemograma completo, generalmente para ver el recuento de leucocitos, ya sea alto o bajo, y nos puede sugerir sepsis, o trombocitopenia puede sugerir también sepsis, ¿no? Puede haber muchos casos. También el recuento de reticulocitos, que nos puede sugerir hemólisis, un frote de sangre periférica, que también nos puede sugerir hemólisis, dependiendo de lo que veamos, o también nos puede ayudar para un diagnóstico de esferocitosis hereditaria. Y los grupos sanguíneos muy importante, ¿no? Porque hay una ictericia, como ya sabemos, que por incompatibilidad, por ejemplo, en el caso de que la madre sea O y el recién nacido sea A o B, que eso puede sugerir una incompatibilidad AB o no, o la madre sea RH negativo con un recién nacido RH positivo, que también sugiere la incompatibilidad. Entonces ya
nosotros debemos pensar en una posible causa que sea esta incompatibilidad, ¿no? También de las investigaciones a considerar, pues estos ya son las más, ¿cómo se puede decir?, raras, que nos podemos ver, por ejemplo, la detección de glucosa y fosfato de sinogenasa. Puede ser, por ejemplo, estas pruebas que no creo que tengamos en todos los hospitales, entonces, pero bueno, siempre tener la información a mano, ¿no? Una prueba de fragilidad osmótica para ver esterecitosis hereditaria, pruebas de función hepática, bueno, eso es más probable, ¿no? Que podemos encontrar generalmente para ver si hay infecciones, ¿no? Congénitas como las TORCH, ¿no? Que puede haberse presentado, ¿no? O nos puede dar una insinuación, por una alteración de las enzimas hepáticas que generalmente tienen a aumentar. Y pues podemos también pedir orina para sustancias reductoras, ¿no? En este caso de presencia ácidos plasmáticos para ver errores congénitos específicos en el metabolismo, ácidos orgánicos en orina, cultivo de orina, ultrasonido abdominal, y prueba de biopsia percutaria, ¿no? Ah, ahora, este es el normograma de Butani. Este normograma, como vemos, tenemos que, primero tiene como dos variables, ¿no? Primero, que te dice cuánto está el valor sérico, ¿no? Por un lado, de valores de miligramos decilitro, y otro, ¿cómo se llama? Colegas postnatal, ¿no? O sea, pues después del nacimiento, cuánto tiempo después, ¿no? Generalmente este normograma, como dije, ve la concentración de bilirrubina total sérica o plasmática, pero hay un detalle con este normograma de Butani, o sea, esta generalmente nos va a recibir para recién nacidos término y casi a término, pero, o sea, los que han sido pretérmino, o sea, no funciona, no aplica. Entonces, hay que tener constancia a la hora de usar, por ejemplo, este normograma de Butani. Si nosotros tenemos un caso de un paciente que haya nacido ya muy temprano, pues esta tabla no va a aplicar. Entonces, pero en caso de que tengamos un recién nacido, nosotros, según los valores que podemos sacar de bilirrubina sérica y pues según a la edad gestacional, ¿no? O a la edad después del nacimiento, lo catalogamos y pues debemos catalogar pues de bajo, mediano y alto riesgo, ¿no? Para sostener más o menos constancia de con qué estamos tratando. Ahora, en el caso de es un algoritmo, ¿no? En que, por ejemplo, podemos ver los casos de ictericia, ¿no? Y como que nos va guiando que más o menos podemos sospechar, ¿no? Es como seguir, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, primero que hacemos una prueba, ¿no? Para ver los valores de niveles de bilirrubina directa o indirecta, ¿no? Si tenemos la bilirrubina indirecta, pues ahí nosotros se piden los estudios necesarios como son el hematocrito, reticulocitos, grupo IRH, con sucesivamente, ¿no? Ahora, si iniciaras antes de las 24 horas, si inició después de las 24 horas, por ejemplo, si iniciaras antes de las 24 horas, nosotros podemos pensar, por ejemplo, incompatibilidad grave o trastornos no inmunitarios. Si inició después de las 24 horas, pues aquí se recomienda pedir un CUMS, ¿no? Si es negativo, nosotros ya podemos pedir otras pruebas como, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, beneficios a fármacos como antipalúdicos, sulfasónido, furantoína, ¿no? O otros casos también de efectos enzimáticos, como disminución de la glucosa y fosfato de deshidrogenasa, de efectos de membrana de eritrocitos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este algoritmo nos va a ayudar como que a darnos un camino, más o menos, ¿no? De guiarnos en qué podemos pedir, digamos, cuando estemos en sospecha y empezar todo desde valorar los valores de bilirrubina directa o indirecta, hasta posteriormente llegar a un diagnóstico más certero. Ahora, en el caso del tratamiento, tenemos dos, la fototerapia y la exsanguinotransfusión. Generalmente la fototerapia está indicada cuando los niveles de bilirrubina indirecta superan los de determinado valor para las horas de vida y el peso de nacimiento, ¿no? Y debemos tener en cuenta cuatro factores en los cuales se interpretan los normogramas que permiten predecir que el paciente está en riesgo de desarrollar una hiperbilirubinemia severa. Primero, la edad, que tiene que estar en horas, días y días de vida, cifras de bilirrubina, edad gestacional o postmenstrual, presencia o ausencia de factores de riesgo y etiología. Aquí tenemos que ver la isoinmunización de incompatibilidad, ¿no? Y en el caso, ¿cómo es el mecanismo que funciona la fototerapia? Pues es la energía lumínica convierte la bilirrubina no conjugada en un fotoisómero capaz de excretarse sin necesidad de conjugación. Esto suele disminuir los niveles de bilirrubina sérica entre 1 a 2 miligramos de cilitro cada 4 a 6 horas. ¿Y cuáles son las complicaciones de la fototerapia que nosotros tenemos que tener mucho en cuenta? Primero que, digamos, puede causar en el recién nacido, por ejemplo, deposiciones blandas,
máculas eritematosas, deshidratación por aumento de la pérdida insensible. Si nosotros sabíamos que una deshidratación en estos recién nacidos, pues es peligroso, no es como algo que jugar, ¿no? También puede causar hipertermia, síndrome del niño bronceado, que en los casos de hiperurinemia suele ser de tipo mixto, ¿no? Y como dato extra, pues cuando la cifra de bilirrubina sobrepasa determinados límites, que también depende del tiempo de vida o factores de edad, se realiza una exsanguinotransfusión como terapia de rescate, ¿no? Y ahora, en el caso de la exsanguinotransfusión, ya también es un recambio sanguíneo del recién nacido que disminuye los niveles de bilirrubina directa cerca y bilirrubina cerca. Bueno, en el caso de las indicaciones que tenemos para estos pacientes, por ejemplo, tenemos que la clínica de ictericia nuclear, la ictericia nuclear, por ejemplo, es la que nosotros conocemos como carníteros, ¿no? Independientemente de otras cifras de bilirrubina. Si nosotros ya sospechamos de un carníteros, nosotros, antes que usar fototerapia, nosotros debemos estar pensando en usar exsanguinotransfusión, ¿no? También en niveles críticos de bilirrubina durante las primeras 48 horas, si se prevé un aumento, o posteriormente si están cerca del rango de carníteros, que es un valor mayor a 20 miligramos de cilitro, ¿no? Y si existe hemólisis con la intención de eliminar anticuerpos maternos o presentada por incompatibilidad de grupos, ¿no? Y bueno, aquí solo mencionándolo nada más, en el caso de los de colestasis, que son los menos frecuentes, como sabemos, eh, el tratamiento con colestasis es fundamentalmente el tratamiento de la causa, o sea, generalmente es la administración de fármacos que faciliten el flujo biliar. Pues se puede dar fenobarbital, ácido ursodexosicólico y pues y en las consecuencias de un déficit de bilis de luz intestinal se administran vitaminas liposolubles como la A, la D, la E, la K, que esas condiciones no se absorben en esta cantidad adecuada y es importante también que pues se da calcio, fósforo y aumentar el aporte calórico de la nutrición mediante los ácidos graseosos de cadena media, ¿no? Entonces, generalmente en los de colestasis es tratar la causa y pues ya se soluciona el problema, ¿no? Pero generalmente lo que nos va a llegar son de los de causa indirecta y pues estos son los dos tipos de tratamiento que tenemos que tener más en cuenta. Ahora, por ejemplo, esta tabla que vemos aquí es de la guía NICE. Bueno, es como mi pronunciación no está tan bien, pero estas tablas lo que tienen bueno es que según la edad gestacional, o sea, en que, bueno, nació pues nuestro recién nacido, nosotros podemos catalogar los valores. Por ejemplo, esta tabla, creo, si mal no recuerdo, es de las 38 semanas, pero tiene tablas de 37, 36, 35. Entonces, con estas tablas nosotros podemos hacer un tratamiento, como vemos, ahí se va según los valores, ¿no? El azul, en la línea azul que vemos en esta tabla es, por ejemplo, si supera los valores de superior al azul, nosotros debemos pensar en fototerapia y en el rojo ya pues en transfusión. Así de fácil se usa estas tablas. Ahora, la guía NICE también comprende una tabla que está al lado izquierdo, como lo puede evidenciar, que esto nos dice, pues según las horas de nacido, ¿no? Los 6, 12, 16 horas, nos dicen que a nosotros al tomar un valor, ¿no? O sea, hacer una prueba de la bilirrubina, ¿no? Y si vemos un valor superior a tanto, pues, ¿qué decisión podemos tomar, no? Por ejemplo, dice, digamos, hipotéticamente son a las 6 horas. Si vemos un valor de mayor a 100, ¿qué nosotros podemos hacer? Pues, generalmente, repetir la bilirrubina después de 6 a 12 horas, ¿no? Como que todavía no nos podemos asustar. Pues, digamos, tenemos el mismo paciente, son 6 horas y tenemos un valor mayor a 112, ¿no? Esto según ya, bueno, esto ya es micromoles litro, como para que no se confundan, ¿no? Está diferente los valores, por eso puede causar medio confusión. Aquí nosotros ya pensamos en considerar el uso de fototerapia y pues repetir los valores de, ¿cómo se llama?, de bilirrubina después de 6 horas. Digamos, tenemos al mismo pacientito, ya pasó 6 horas, ¿no? Y estos valores ya superan los 125 micromoles litro. Nosotros que pensamos, sí o sí, fototerapia, o sea, ya no nos los pensamos tanto, ni siquiera mirando la tabla de esto, por la gestacional, pues de frente, si miramos esta tabla y vemos estos valores que nos sorprenden, entonces nosotros ya podemos actuar de frente, ¿no? Y si vemos, digamos, en el pacientito de 6 horas con un valor de 150 micromoles litro, pues nosotros ya pensamos en hacer una exsanguinotransfusión. Y bueno, así funciona la guía NICE. Y aquí está otra guía, que es la guía de la AAP, para fototerapia. Y esta es según lo que les hablé al inicio, ¿no? De la etiología, que si nosotros tenemos un paciente de alto, medio o bajo riesgo, entonces según esta tabla y según digamos, el infante, los valores de bilirrubina, y si está en bajo, alto, mediano riesgo, nosotros podemos catalogar si el paciente necesita fototerapia, ¿no?
La desventaja de esta tabla es que no tiene por edad gestacionales anteriores como el 35, 34, así sucesivamente no tiene. Esto es como que una edad gestacional de mayor o igual, o sea, 38 semanas para adelante y ya está, y se acabó, no hay más. No aplica a todas las edades gestacionales, ¿no? Ahora, ¿qué guía utilizar? La respuesta es, pues depende del hospital y qué guía utilizan, ¿no? Cuando vayamos a ese hospital preguntamos qué guía se utiliza y pues según esa guía nosotros tratamos y nos acomodamos. No hay mayor complicación más que pues una tiene mayor especificidad por edad gestacional que la otra y eso sería todo. Este es igual para el sanguíneo transfusión. La diferencia también que en estas tablas de la AAP es que tienen tablas divididas para la sanguíneo transfusión y para la fototerapia. Ahora voy a mencionarles ya casi lo último para pasar a las preguntas, son de los casos, por ejemplo, de Kerníterus y de la ictericia secundaria de lactancia paterna, ¿no? También que el Kerníterus o ictericia nuclear es un síndrome neurológico causado por el depósito de bilirrubina indirecta en los ganglios de la base. Es más frecuente en recién nacidos pretérmino y sobre todo si tienen una patología asociada y en recién nacidos término que superan los niveles de mayor a 25 miligramos de cilitro, ¿no? ¿Cómo aparece? Inicialmente aparece como letargia, rechazo a la ingesta, ausencia de reflejo de Moro en el contexto de la ictericia, claro. Y posteriormente aparece con disminución de los reflejos osteotendinosos, dificultad respiratoria, opistótonos, una fontanera anterior bombada, contracturas faciales y de los miembros y un llanto agudo, seguido de espasmos y convulsiones. Y pues existe una mejora a los 2 o 3 meses y posteriormente se realiza una por progresión, ¿no? ¿Qué más? Que en los casos leves existirá descoordinación, sordera parcial o disfunción cerebral mínima. En casos de graves, ya el 75% fallece, que han tenido un paciente con Kerníterus, ¿no? Por eso lo ideal es tener en constancia también estas tablas, por lo menos la tablita de la guía NICE, que pues nos puede salvar de muchos aprietos, porque es una tabla que lo podemos agarrar y pues según veamos el caso, pues nosotros catalogamos según los valores, ¿no? Y nos ayuda a hacer tomar una rápida decisión que buscar cada según la edad gestacional, ¿no? Dependiendo, claro, del caso del paciente y del tiempo que tengamos para nosotros poder tratarlo. Ahora, la ictericia secundaria a lactancia materna, también llamada, en algunos exámenes también preguntan, como el síndrome de Arias. Esta que se caracteriza por un aumento de la bilirrubina indirecta a partir del séptimo día, en ausencia de otros signos de enfermedad en niños alimentados con lactancia materna. Aunque su etiología de este caso no está muy clara, se implica con la glucuronidasa de la leche materna que facilitaría la descombustión de la bilirrubina. En otras palabras, como una competencia enzimática que está según los casos de hiperbilirubinemia indirecta, ¿no? Ahora, ¿qué es de la clínica? Pues normalmente comienza con manifestaciones entre el quinto y séptimo día de vida y la ictericia suele ser moderada, siempre con valores inferiores a 15 miligramos de cilitro, ¿no? El pico máximo de bilirrubina se alcanza a la tercera semana de vida y a partir de entonces las cifras de bilirrubina descienden progresivamente hasta que la ictericia desaparece entre el mes y mes y medio de vida aproximadamente. Y el diagnóstico, ¿cómo será? Es de exclusión. O sea, nosotros para diagnosticar por lactancia materna tenemos que descartar todo y decir, bueno, es este caso, entonces es por lactancia materna. No hay forma de diagnosticarlo directamente, sino que después de haber quemado todas las posibles opciones, ya recién pensamos en esto, ¿no? Como una posible causa. Y su manejo, pues se recomienda exponer a los niños a la luz solar o hacer fototerapia, ¿no? Pero no está justificado como retirada de la lactancia materna. Esto cabe recalcar, porque después es una chapadita, por ejemplo. Ahora, también están los casos, por ejemplo, de la incompatibilidad del grupo ABO. Es una forma mucho más frecuente y menos grave de la isoinmunización, que aparece cuando la madre es O y pues si el recién nacido puede ser A o B, ¿no? Y a diferencia de lo que ocurriría en una inmunización anti-D, el primer feto puede resultar afecto ya que existen anticuerpos, ¿no? Naturales de la causa de IgG de los grupos contrarios, ¿no? Y como sea la clínica, las manifestaciones suelen ser poco importantes y pues lo que puede aparecer es la ictericia y una anemia leve, ¿no? También hay la incompatibilidad por grupo RH, que en el 90% de los casos el antígeno es implicado, es el antígeno D, el factor RH, y la clínica es pues ictericia, anemia hemolítica,
y que puede ser grave y pues, incluso puede llegar a producir un hidrocetal, ¿no? Y en el caso del tratamiento, en el caso del grupo de incompatibilidad JAVEO, generalmente el tratamiento se da por observación y pues caso extremo, fototerapia. Disculpen, chicos. Y en caso de incompatibilidad RH, pues generalmente este es fototerapia. Esto sí ya se nos puede complicar un poco más, porque la incompatibilidad que se implica por el antígeno D es un poco más severa y es un poco más difícil de tratar, ¿no? Entonces, esto no puede requerir que tengamos una exsanguinotransfusión, ¿no? ¿Y cómo podemos prevenir? En caso de incompatibilidad JAVEO, pues no hay forma, ¿no? Pero en la incompatibilidad del grupo RH, pues sí se puede, ¿no? Tenemos una gamma globulina, que es la inmunoglobulina anti-D, y en madres con RH negativa, no sensibilizadas, con COMS indirecto, ¿no? Esto se puede hacer semanas anteriores, previendo que no se nos presente este caso, ¿no? Ah, ahora, cosa sería todo, Alexis. Voy a pasar a las preguntas. Ya. Bueno, en el caso de la primera pregunta, tenemos la hiperbilirubinemia neonatal producida por incompatibilidad ABO. Se produce cuando la madre tiene un grupo sanguíneo de tipo y el niño de qué tipo. ¿Qué creen? ¿Alguien? ¿La D? ¿La Ujú. D? Sí, sí, es la D. Como ya mencioné, generalmente el caso más común es pues que la mamá sea O y pues el niño sea B, A, ¿no? O también puede ser B, pero generalmente es A. Entonces, esta es la respuesta. Ahora, la segunda pregunta, ¿cuál de las siguientes alternativas está en relación con la ictericia fisiológica? Pues tenemos una respuesta que es bilirrubina diurética es mayor de 2,5 miligramos de decilitro, aparece en las primeras 24 horas de vida, persiste más de 2 semanas en el nacido término, la bilirrubina sérica aumenta más de 5 miligramos de decilitro 24 horas y aparece entre las 48 y 72 horas. ¿Cuál cree que es la que está más asociada a la ictericia fisiológica? ¿La E? Sí, sí, es la E. El resto, pues como ven, por ejemplo, la bilirrubina sérica aumentada no es más, es menor, igual a 5 miligramos de decilitro 24 horas, persiste más de 2 semanas, realmente no es el caso, por mucho puede durar de 7 a 8 días y bueno, algunas bibliografías lo consideran como 15 días, pero bueno, no está preestablecido, ¿no? Generalmente, si no ven en guías peruanas, pues generalmente dice 7, 8 días y eso, ¿no? Y aparecen las primeras 24 horas de vida, pues eso es re falso, ¿no? No puede ser porque sería ictericia patológica y pues en otro barro, pues también difiere, ¿no? Y ahora, en el caso de esta siguiente pregunta, tenemos la ictericia neonatal a predominio directo progresivo, ¿no? Tenemos una bilirrubina total de 31 miligramos de decilitro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es la ictericia neonatal a predominio directo. De todas esas, ¿cuál creen que es la más probable? ¿Ahí? ¿La A? ¿Mm? Como ya ¿La les A? mencioné, sí, es la, exacto, compañera. Como les mencioné, en el caso de la ictericia neonatal a predominio directo, si por un caso no sabemos, lo más común generalmente es lo que podemos presentar y lo más probable que se puede presentar es la atresia biliar. Dos otros casos, por ejemplo, no sería una anemia hemolítica, porque puede ser indirecto, pues una hipoplasias biliar un poco más raro, que colegio más raro incluso, y estenosis biliares mucho más raro, ¿no? Lo más frecuente, lo más común que se puede presentar en caso que nos digan un apredominio directo, pues siempre pensar en una atresia biliar, ¿no? Y en el caso de la última pregunta, ¿no? Neonato con 18 días de ictericia, ¿no? Está la ictericia hasta los miembros inferiores, un examen de laboratorio negativo para sepsis neonatal. ¿Y cuál de los diagnósticos es más probable? Por ejemplo, tenemos ictericia fisiológica, ictericia por leche materna, anemia hemolítica, sepsis neonatal y shock cardiogénico. ¿Cuál creen? ¿La B? Bueno, así como dijiste, compañera, sí, lo que más podemos sospechar es por ejemplo, porque una ictericia fisiológica no puede ser. Generalmente sería después de las 24 horas y pues que esté hasta los 18 días, ya no aplica, ¿no? Una anemia hemolítica generalmente es de causa indirecta, pero como se dice en los exámenes de laboratorio, salieron negativos. Y incluso si fuese, generalmente es de inicio temprano, ¿no?
una sepsis neonatal. Incluso en el mismo caso clínico dice que es negativo para sepsis neonatal. Entonces, lo último que pensamos, shock cardiogénico, pues no nos da otros datos que nos pueda decir, ¿no? Estamos frente a un shock cardiogénico y podemos pensar. Entonces, lo único que nos queda, como ya les mencioné, en cualquier caso de exclusión, cuando ya botemos todos los casos de ictericia que nos puedan dar, ya recién pensamos en ictericia por leche materna. Y eso sería todo, chicos. Gracias, Mac. Good night.